Vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, hermanos. 2 versículos vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Sí? Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Amén. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una vez más, vamos al versículo 39 y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gracias le damos al Señor una vez más por poder estar al abrigo de su palabra, hermano. Eso es lo que nos diferencia quizás de muchas iglesias. Nosotros tratamos de girar en torno a la palabra y por lo tanto en torno a Cristo. Amén. Hoy, hermanos, vamos a tratar de meditar en estas palabras que el Señor Jesucristo le decía, ¿cierto?, a los judíos de la época, a la facción de los fariseos, ¿cierto?, los escribas, los saduceos, todas estas facciones que eran aparentemente religiosas en aquella época y decían, ¿cierto?, que eran buscadores de la Escritura. Pero la verdad es que el Señor les llama la atención, hermanos, ¿cierto?, porque aunque ellos decían escudriñar y leer y tener la palabra, así también, hermanos, hoy en día sucede lo mismo. En el sentido de que muchos, al preguntarnos si creemos que la palabra, ¿cierto?, la Biblia, es la palabra de Dios, nos apresuraremos a responder: amén, es la palabra de Dios. Pero esto es lo que está siendo confrontado en estos versículos por el mismo Jesucristo, hermano, ante los judíos. Porque una cosa, ¿cierto?, es apresurarnos a decir: esta es la palabra de Dios, esta es la verdad. Y otra cosa, ¿cierto?, es que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Porque, claro, por encima todos podemos decir: esta es la palabra de Dios. Pero si es de Dios, ¿estamos interesándonos en buscarla? ¿Estamos interesados en leerla a diario, hermanos? Eso es lo que está siendo confrontado los fariseos de la época. Es como que ellos estuvieran diciendo en estos versículos: sí, nosotros creemos en la Biblia, pero no la leían realmente porque no creían de quién hablaba la Biblia, de quién hablaba la Escritura en aquel tiempo, que daban testimonio de mí, dice Jesús. Y por lo tanto, como no creen, ¿cierto?, el testimonio de la palabra, aunque digan que creen en ella y creen en la Escritura, su vida está alejada de la verdad y no queréis venir a Él para que tengáis vida. La vida se recibe a través de la Escritura, hermano. Porque la palabra del Señor nos enseña que el requisito para la salvación es la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Dios nos da este regalo de poder creer, pero da el medio para la fe, para ese regalo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que descansar en que Dios nos ha dado este regalo, pero este regalo se adquiere por medio de su Escritura revelada. No por medio de las emociones, ni por cuanto yo lo pueda hacer llorar, porque tenemos todos complicaciones en la vida, ¿cierto? ¿Quién de nosotros podría levantar la mano y decir: sabe que yo no tengo ningún problema? A lo más los niños. Pero todos, cuando comenzamos a tener una vida, ¿cierto?, ya de adulto, empiezan los problemas, pues, hermano. Deudas, cesantía, y así todo, familias rotas, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Pero la verdad es que nosotros podemos descansar, pero en la palabra. Pero no en un descanso pasivo, sino que en un descanso activo, en el sentido de que yo descanso en la soberanía de Dios, pero yo me preocupo por escudriñar la Escritura. Y hemos aprendido que no es necesario que nosotros seamos teólogos, hermanos. Sin duda algunos somos amantes de la palabra y podemos pasar horas, pero eso no es una necesidad para la salvación. Usted no tiene que alcanzar un
¿cierto?, un conocimiento tan pleno para poder ser salvo. Sí es necesario que busque, sí, porque por medio de esta encuentra usted la fe. Porque si no podríamos decir, sí, yo creo, y estaríamos como el pueblo de Israel, ¿cierto?, cuando estaba adorando y alabando el becerro de oro. ¿Por qué yerra el pueblo? Por falta de conocimiento, dice Oseas. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros no caigamos en esta trampa, hermano, actual de solamente afirmar, sí, yo creo en la Biblia, pero no leerla, no conocerla. Es como decir, sí, mira, Dios es esto, pero realmente estoy atribuyéndole cosas a Dios que Dios no dice que Él es en su palabra, ¿cierto? Entonces, con este mensaje nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que no basta con solo citar partes de la Biblia. Hay mucha gente, ¿cierto?, que cita la Biblia, da citas bíblicas porque se la han aprendido de memoria. No digo que sea malo, bueno. Pero si esa vida no es transformada por esos versículos que recita, realmente eso no está siendo una lectura, ¿cierto?, pertinente de la palabra del Señor. Entonces podemos ver que en Isaías 29:13 dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se ha dado cuenta de cuántas personas hoy en día dicen ser cristianas, pero realmente solamente tienen una tradición religiosa en su vida? Entonces nosotros como iglesia, hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Diferentes al mundo, pero también diferentes a las facciones religiosas de la época. Como lo está acabando de decir aquí, ¿cierto?, en la lectura central de Juan capítulo 5. Todos estaban diciendo, sí, nosotros creemos en Dios. Pero su vida no estaba siendo, ¿cierto?, un reflejo de lo que dicen creer. Entonces, no es que todas estas personas posean realmente fe. Ellos profesan tener fe, pero no la poseen. Porque la fe conlleva cambios. La fe no es solamente decir yo creo. La lectura, el saber de la palabra no es solamente decir sí, yo creo en la palabra, pero no la leo. Sí, yo tengo fe, pero no cambio. ¿Cierto? Sí, yo soy santo, pero no busco la santidad en mí. ¿Cierto? Y así pequeñas cosas que van haciéndonos diferentes. Pablo enseñó, hermano, que al tema de la conciencia es importante guardarle cuidado en el sentido de que si algo a ti te enseña, te dice en tu conciencia que no lo hagas, ¿cierto? Respeta tu conciencia y no lo hagas. Todo eso va al tema de la vestimenta, por ejemplo, hermano, que no es malo. Está bien cuidarse, pero hay que tener cuidado de que a lo mejor el uso de conciencia en otro todavía no ha alcanzado eso. Y así también es en las doctrinas de la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener en alta estima realmente la palabra del Señor, pero no en un sentido solamente de profesar algo, sino que de verdad de una convicción. Hoy en día, ¿cuántas personas, hermano? ¿Cierto? Porque todos usamos esto, ¿cierto? Y estamos gran parte del día así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y pasando videos, pasando y pasando videos. Y hay un texto bíblico y lo leemos, amén, sí, nos emocionamos un rato y después seguimos. Pero no nos sentamos a leer esto, ¿cierto? Entonces es fácil decir, sí, yo leo la Biblia. Entonces debemos como iglesia, hermano, guardar este cuidado. Dios manda a buscar y aprender y guardar su palabra. El llamado de Dios, como le decía, no es pasivo, sino que una búsqueda diligente y constante de su palabra para crecer en estatura y en edad espiritual. ¿Cierto? Es como que nuestros hijos toda la vida se quedaran así. Claro, sería hermoso, en ese sentido sería hermoso. ¿Ah? Pero para la vida, cuando yo no esté y ella siga siendo así, ¿va a ser bueno que ella enfrente la vida teniendo esa edad? ¿Su hijo, cierto? No, pues cierto. Tiene que crecer. Tiene que conocer, tiene que saber. Y es así lo mismo en la vida espiritual, hermanos. Un día a lo mejor
yo lo digo, mis padres no van a estar. Si yo no me preocupo por aprender la palabra, después va a venir cualquier zancudo y me va a llevar a otro viento de doctrina. Lo mismo es en ustedes, hermanos. Debemos cuidarnos y aprender lo que dice el Proverbio 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces una cosa es opinar de algo y la otra cosa es saber realmente de algo. La Escritura usa términos de acción, de recibir, guardar, estar atento, inclinar, clamar, buscar y escudriñar, hermano, en este versículo que acabamos de leer. Esto es un proceso intencional y continuo, ¿se da cuenta? De querer, aun cuando tengas sueño, aun cuando estés cansado después del trabajo. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, no sé, los que trabajan, ¿cierto? Están cansados, pero tienen hambre. La gran mayoría, aunque algunos podrán, pero la gran mayoría no va a dejar de comer antes de irse a dormir. Es esa intencionalidad que dice la palabra del Señor. Si lo buscares como a plata, hermano. Si lo buscaras como tu sustento. Si lo buscaras como algo que realmente sabes que es valeroso. No decir... Sí, la palabra de Dios es un tesoro para mí, pero ni la leo, hermano. No la leo, no me importa. Entonces eso es solamente una profesión de algo. Sí, yo esto, pero no es propio. Entonces, este proceso va a producir realmente una madurez espiritual, hermano, en nosotros. Ya no seremos como niños espirituales, ¿cierto? Con pura leche, con las cosas por encima nomás, sino que empezaremos a profundizar a tal medida que esto nos ayudará a tener un verdadero crecimiento espiritual. Quizás en años, nadie dice que es de una semana para otra, hermanos, sino que a través de los años vamos a fortalecer nuestra vida espiritual, creciendo, hermanos, en esta fe, en una fe genuina, fortalecida, hermano, en el Señor y en su palabra. Sino cuando cuando veamos la dificultad, no hallaremos a dónde echar mano. Entonces es un peligro repetir frases sin entenderlas. Es una negligencia de búsqueda seria de la Escritura. Uno de los síntomas más comunes de la negligencia en la búsqueda activa de la palabra es la repetición de frases y versículos fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Lo dice la palabra? Sí, ¿cierto? Pero no lo puedo usar para lo que a mí me plazca. Entonces yo no me voy a ir a jugar un partido y voy a decir, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No puede ser, porque Dios no te va a no se está refiriendo a eso. Pablo lo escribió desde la cárcel, hermano. Él estaba diciendo que aún cuando tú estés triste, Cristo te fortalece para cumplir su ministerio, no para cumplir tus deseos y proyectos personales. Asimismo, ¿cierto? Hay otros que no voy a profundizar ahí para que... solo uno más. Cuando se dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? ¿Dice eso la palabra? Claro que lo dice en Mateo 7:1. Pero muchos lo usan para rechazar cualquier corrección o exhortación, ignorando que el mismo capítulo manda a juzgar con justo juicio y discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, si yo estoy mal, a mí se me tiene que juzgar de manera acorde a la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Con amor, con búsqueda de restauración y no de matar al hermano. Pero, ¿cuántas veces he escuchado eso? No, es que nosotros no somos quien para juzgar. Es que la palabra dice que debemos juzgar con justo juicio. No juzgar donde yo también estoy incumpliendo. Pero donde sí estoy cumpliendo, tengo todo el derecho, por medio de la palabra, a poder ayudar a mi hermano a ser restaurado. No para, como le digo, matarlo, sino que ayudarle a salir para que él también me ayude a mí a salir cuando yo estoy mal. Eso es una congregación, hermanos. Eso es disciplina eclesiástica. Entonces, hoy, ¿cierto? Muchos saben algunos versículos aislados, pero olvidan el contexto, hermano. Por eso es necesario que nosotros, hermanos,
y esto se los digo con amor, ¿cierto? Busquemos juntos la Escritura, hermano. No solamente aquí en la iglesia. Asistan, hermano, a los estudios bíblicos. Háganse el tiempo. Yo sé que es difícil. Todos tenemos cosas por hacer, pero hágase el tiempo. Le invito, hermano, no hablamos de extraterrestres. Hablamos de la palabra del Señor. Cosas, mire, lo mismo que hoy día la hermana Yasmín estaba hablando en la congregación, lo hemos estado aprendiendo en el curso. No es nada de fuera de lo común, pero usted se va a ir para la casa con un material impreso y va a poder leerlo, hermano, y poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos. Les invito con amor para que podamos seguir haciendo familia también en estas áreas. Entonces, no solo es saber, aquí pasamos a otro punto, no es solo saber, sino que vivir lo que sabes. Entonces, del conocimiento debemos pasar a la sabiduría. Entonces, el primer punto es buscar el conocimiento, pero el segundo punto es usar ese conocimiento para ser sabios. Entonces, Dios no solo nos llama a saber, lo estamos diciendo, sino a actuar conforme a lo que sabemos. El conocimiento que se traduce en obediencia se convierte, ¿cierto? Que no se traduce en obediencia, se convierte en un estancamiento espiritual o en un orgullo espiritual. Entonces, aquí hacemos la distinción en estos dos versículos. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se da cuenta? Dios da la sabiduría. Él da la facultad para poder hacer lo que aprendemos. ¿Y de quién viene el conocimiento? De Él, para que venga la inteligencia. Entonces, claramente este contexto nos enseña que Dios, la fuente tanto del conocimiento como de la sabiduría, pero muestra que la sabiduría es un don de Dios que concede para que lo aprendido sea puesto en práctica correctamente, no como los fariseos. ¿Cierto? ¿Cuál de ellos sabía más, hermano? Entonces nosotros no es nuestra idea convertirnos en fariseos, de saber nomás, sino que de hacer. Entonces muchos pueden aprender doctrinas y versículos, pero sin la sabiduría que Dios otorga, ese conocimiento no transforma ni guía las decisiones diarias. Es como no tenerlo. Entonces podemos ver que en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no dice, hermano, falta de conocimiento, dice falta de sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría nos compete a nosotros ir a buscarla, la palabra, ¿cierto? Quemarnos las pestañas leyendo, aprendiendo del Señor, porque esto no es mágico. Esto no es mágico. Es un trabajo arduo, pero si alguno de vosotros no está hablando de conocimiento, de sabiduría, o sea, que no sabe usar lo que sabe, eso es sabiduría. Si alguno no sabe cómo usar para accionar lo que ha aprendido, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. La sabiduría. Por lo tanto, el conocimiento le compete a usted, a mí, a los jóvenes, ¿cierto? Los niños todavía están muy pequeñitos. Ojalá después le vamos a hacer escuela dominical, ¿cierto? Pero nosotros, los ya más grandes, es nuestro deber. Antes, cuando la iglesia católica no existía la iglesia protestante, esto no lo tengo escrito, pero cuando existía solamente la iglesia católica, hermano, ¿usted sabía que la iglesia no podía leer la Biblia? Y la leían a la iglesia en latín, en ese idioma. Por lo tanto, usted no tenía el derecho de poder leer la Escritura. Pero se ha dado cuenta que ahora tenemos que llamarlo un deber de leer la Escritura, o sea, como que tenemos que imponer, porque antes la gente, cuando se dio permiso para leer, todos fueron a leer, pues, hermano, porque era algo prohibido antes. Por la iglesia católica, ellos la tenían guardada. Y ahora que tenga que ser un deber decirle a la gente que tenemos que leer la Biblia, hermanos, entonces han ido cambiando los tiempos, a la verdad. Pero es importante que tratemos de buscar, hermanos, conocimiento y sabiduría en Dios. El conocimiento se adquiere mediante el estudio diligente de la palabra,
La sabiduría se recibe de Dios como un don a través de la oración humilde y constante. Entonces ahí es después que usted ya leyó y aprendió, se arrodilla, le dice: Señor, ahora ayúdame a hacer lo que he aprendido. Y el texto nos asegura que Dios dará abundantemente y sin reproches. O sea, habrá cambios en nuestras vidas. Todo aquello que todavía vemos que no está bien, hermanos, ¿cierto? Sin duda todos tenemos cosas por mejorar. Todo aquello que aún no está bien, Dios nos ayudará a cambiarlo. Pero primero, el primer paso, acercarnos al conocimiento, después pedir sabiduría para hacer el conocimiento, y ahí viene el cambio. Porque a todos nos gustaría recibir así las cosas. Hacer así, como que Dios es nuestro, ¿cierto? Nuestro Aladino, ¿cierto? Frotemos la Biblia, no la leamos, la frotamos. Señor, cúmpleme este deseo. Señor, cúmpleme este otro deseo. Y se nos olvidan los atributos de Dios. Que nosotros somos, como lo decía la hermana, realmente como nada. Para que le estemos exigiendo a Dios. Entonces, en conclusión, hermano, y para terminar, Cristo nos advierte contra la falsa confianza de creer que con solo afirmar que la Escritura es verdad, ya poseemos la vida eterna. El llamado de Dios es a buscar activamente su palabra, conocerla con seriedad y crecer en madurez espiritual. Pero ese conocimiento debe llevar a la práctica mediante la sabiduría que Dios concede a quienes piden con humildad y dependencia. Y de esta forma el conocimiento se convierte en sabiduría y la sabiduría se convierte en obediencia, produciendo vidas que honran a Dios. Entonces, una vez más, no seamos como estos que acabamos de leer, porque claramente le dice: escudriñad las Escrituras, y ahí hay un punto y coma, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no tiene que parecerte, tienes que creer que en ella está la vida eterna. No que os parece, sino que tienen la certeza que aquí está la vida eterna. Y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, con ese último versículo como eslogan se los dejo, hermanos, en amor. Y no queréis venir a mí. Vengan a los estudios, hermanos. Aprendamos juntos. Desen el tiempo así como puedan. Amén. Así vamos a avanzar y así también usted va a poder ayudarnos a trabajar en esta área, hermano, que es tan importante.